Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 12 de junio del año 2023. Ya rebasamos la primera semana de este mes 12 del 2023. Creemos que el tiempo se está yendo rápidamente y continuará yéndose rápido este año. Estamos siempre a la expectativa de lo que nuestro buen Dios está haciendo y lo que va a hacer en esta recta final de la iglesia en esta tierra. Creo con toda mi alma que estamos viviendo como en los días de Noé. Creo con toda mi alma que estamos en, en la última, ¿cómo le podré llamar? En el último recorrido que tiene que ver antes de el arrebatamiento, los juicios, que se abra el cuarto sello para Israel, el quinto sello para la iglesia, y que podamos partir antes de la apertura del sexto sello, que es la apertura de la gran tribulación. Pero estamos en tiempos en donde tenemos que apegarnos a la fidelidad de la palabra. Tenemos que ser fieles a lo que está escrito. Tenemos que ser fieles a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero en esta noche tocar con usted un tema práctico, pero más que práctico es algo que se requiere en este tiempo final. Más cuando vemos toda la influencia que hay de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, torceduras doctrinales, sumado a eso toda la maldad que está creciendo y que está arrastrando a mucha gente. Creo que el mundo va desbocado en las corrientes de maldad y que si nosotros como Iglesia de Cristo no nos apegamos al amor de Dios, a la fidelidad de Dios, al deseo profundo de querer hacer la voluntad de Dios, podemos ser arrastrados en esas corrientes tan fuertes que hay. Yo quiero en esta noche tratar con usted algo que ha estado ahí martillando mi espíritu y que podamos nosotros entender que hoy más que nunca, pueblo bendito, necesitamos de ser fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a lo que ha puesto en nuestras manos. Creemos que no somos gente de la casualidad, somos gente de propósitos y creemos que el Dios bendito nos ha escogido precisamente para este tiempo, en donde tenemos tareas, propósitos, deseos de Dios que realizar, mientras vemos el desenlace de la historia de la Iglesia de Cristo en la tierra en medio de todo lo que está aconteciendo. Jamás imaginé que esta nación fuera una nación en donde iba a ser la plataforma del nuevo orden mundial. Jamás pasó por mi mente. Hasta que empecé a incursionar un poquitito en conocer un poco lo que es la política americana. Empecé a descubrir muchas cosas, claro, Dios abriéndome los ojos y haciéndome entender que a estas alturas esta nación es más musulmana que americana, por sus leyes, porque la Constitución ha perdido todo valor, mientras que la ley Sharia es la que está gobernando ahora. Quiero, amado pueblo, en medio de todo lo que le he dicho, y claro, de esto vamos a hablar en el transcurrir de los días, quiero que vayamos comprendiendo un poco más acerca de lo que está pasando en esta nación y que se está dispersando por todo el mundo a grandes pasos. Pero mientras tanto, quiero que podamos comprender esta noche que Dios espera
pide y espera que seamos fieles a lo que puso en nuestras manos. Nace esto del libro de Lucas capítulo 19 verso 12. Dice: por eso cierto hombre de familia noble, dice, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado, negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y le dice, y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Sabías que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Entonces le dice: ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo quiero tratar con usted una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Le decía que estamos en un tiempo tan delicado, en un tiempo de torceduras, de desviaciones, de desprendimientos de la palabra y de alejamiento del Espíritu Santo. No estoy generalizando. Sé que hay un remanente fiel que tiene ojos abiertos, tiene cielos abiertos, tiene oídos abiertos, y sabe este remanente los tiempos que se están viviendo. Sabe perfectamente que estamos como en los días de Noé, que estamos como en los días de Lot, que estamos en los días finales. Y que hoy más que nunca debemos de apegarnos a Dios, a su palabra, y ser fieles a lo que ha puesto en nuestras manos. La fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra. Cuando hablamos de fidelidad a Dios, hablamos de la fidelidad al Espíritu Santo, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a lo que ha puesto en nuestras manos. Este hombre, aquí habla del Señor Jesús, definitivamente. Dice: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamó a 10 de sus siervos, dice, le dio 10 minas, y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. El número 10 me llamó primeramente, porque hay 3 cosas en esta historia que yo quiero desglosársela en esta noche. Hay 3 cosas, y la primera que me llamó mucho la atención es que dice que llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas. Llamó a 10 y les dio 10 minas, una para cada uno.
Y fíjese que el número 10 en la escritura es número de prueba. Es número de prueba. Llamando a 10 de sus siervos le dio 10 minas. Segunda de Reyes 25:1 dice: y aconteció que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Vino el 10º mes, el día 10 del mes. Quiero recordarle que cada vez que el Señor permitía que alguna nación enemiga de Israel llegara y los sitiara, es porque los estaba probando. Aparte de que los estaba corrigiendo, los estaba probando. Y Dios probó al pueblo por medio de Nabucodonosor. Repito, aparte de corregirlos, probó al pueblo, probó al remanente. Entre ellos estaba Daniel, los 3 hebreos. Y claro, habían más remanentes, aunque la escritura se centra en estos 4 hebreos que dejaron huella en medio de Babilonia. Pero el 10º mes del día 10 del mes, Dios estaba probando a Israel. Al final de cuentas también probó a Nabucodonosor. Usted sabe que Babilonia ha sido un vaso de oro en las manos de Dios, siempre para cumplir propósitos de Dios, para corregir a su pueblo. En el libro de Daniel capítulo 1 verso 11 dice: pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 3 hebreos: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Aquí está claro. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues, dice, en esto y los puso a prueba por 10 días. Cuando vemos esta parábola del hombre de familia noble que fue a un país lejano a recibir un reino para así después volver, está hablando de la persona de Jesucristo. Se fue al cielo para establecer su reino y luego volver, pero dice que llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas. Ya cuando vemos la palabra siervos y que les dio 10 minas y les dijo ir a negociar con esto hasta que yo regrese. Y el número 10 implica que está probando a todos aquellos que Dios va a usar en su obra. Dios, hermano, los va a probar primero. Claro, después de ya estando en función, aquel que Dios está usando los sigue probando constantemente. Pero antes de ponerle algo en sus manos, como dice el apóstol Pablo, así como fuimos aprobados por Dios, dice, para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Esto es un pasaje muy especial en Tesalonicense, dice en el verso 1 Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones.
Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Desde la perspectiva divina, según lo establecido, la autoridad mayor en los 5 ministerios es el apóstol, tiene mayor autoridad. Pero bueno, en este pasaje vemos claramente que Dios prueba, dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Entonces quiere decir que para Dios poner algo en las manos nuestras, primero nos prueba. Y por eso es que en esta historia de este hombre de familia noble que fue a un país lejano a recibir un reino, habla de Jesucristo, y después volver, él dejó en las manos de hombres, dejó ministerios, dejó dones, dejó servicio, dejó alabanza, dejó finanzas. Todo, hermano, lo que en la iglesia de Cristo se hace, tiene que venir de arriba. Todo. Todo porque los planos que Él dejó para su iglesia son de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, la parábola de los talentos, cuando usted ve la parábola del mayordomo que derrochaba sus bienes, cuando usted ve esta parábola de las 10 minas, usted se da cuenta que habla acerca de que los bienes son del Señor, los talentos son del Señor. Eso quiere decir que si es ministerio, son dones, son cánticos en la alabanza, es el servicio. Aunque el servicio lo hacemos nosotros, pero como Él establece cómo se le tiene que servir. Y las finanzas, mío es la tierra, su plenitud, el oro y la plata, todo es mío. O sea que todo lo que entra a la iglesia en cuanto a finanzas es de Dios en realidad. De ahí le permite a los pastores, a los apóstoles, a los ministros comer y vivir, pero en realidad todo le pertenece al Señor. Entonces, Dios, hermano, cuando va a poner a funcionar a alguien con alguna gracia, Dios lo prueba, y el número 10 es número de prueba. Por eso le ponía de ejemplo en el caso de Daniel, en el caso de la historia de Nabucodonosor, dice que llegó y situó en Jerusalén el 10º mes, el día 10, número de prueba. Y Daniel, cuando la ciudad es situada, pone a prueba, le pidió al encargado de los esclavos ahí, de los cautivos de Nabucodonosor, le pidió Daniel que quería comer legumbres durante 10 días. No. Dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Y fíjese que esto es interesante porque el número 10 es de prueba, como vengo diciendo. Por ejemplo, mire, el verso 14 dice que los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, no temas lo que estás por sufrir, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahí aparece otra vez. Para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. En el libro de Números, capítulo 14, verso 22, dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria, las señales que hice en Egipto, en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces. O sea, el pueblo probando a Dios. Imagínense, qué terrible, ¿eh?
y no han oído mi voz. Pero yo solamente le doy estos versos para que entendamos que el número 10 es número de prueba. Por eso es que ese hombre de familia noble llamó a 10 siervos y le dio 10 minas, una a cada uno. Y para no ir tan lejos, Éxodo 34:28 dice que Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días, 40 noches. No comió pan ni agua, dice, ni bebió agua, y escribió en las tablas de las palabras del pacto los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sabemos que es para bendición, pero que entendamos que a través de esos mandamientos el pueblo de Israel iba a ser probado. Y fíjese que pensando un poquitito en esto, podemos darnos cuenta que en realidad Dios, hermano, prueba al hombre cuando le pone algo en sus manos. Está constantemente probando. Por ejemplo, dice la escritura en Corintios, Pablo: yo como perito arquitecto, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Dice, unos edifican sobre el fundamento, habla los ministerios, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Dios probando a todos por medio de su palabra. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros a la luz de esa parábola del hombre de familia noble es que Dios prueba la fidelidad en lo poco, pero la prueba también en lo muy poco, como dice este pasaje. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco. Eso es importante entenderlo, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aquí en la tierra es lo poco y es lo muy poco. Menciono poco y menciono lo muy poco porque en la parábola de los talentos aparece: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En esta parábola del hombre de familia noble le dice: fuiste fiel en lo muy poco. Igual en la parábola de el mayordomo derrochador dice, al final, cuando va y negocia o negocia con todos los que le debían al amo, dice: el que es fiel en lo muy poco es fiel en lo mucho. Y ese es un principio que tenemos que entender nosotros, aquellos a los cuales o en los cuales Dios le puso algo en sus manos. No podemos nosotros, hermano, esperar la abundancia, no podemos esperarlo mucho, ni en esta tierra, ni mucho menos en la eternidad, porque aquí en esta tierra es lo muy poco, aquí en esta tierra es lo poco. La abundancia y lo mucho será cuando estemos, hermano, con Él y nos asignen responsabilidades mayores, porque creo que usted sabe que el Evangelio se va a seguir predicando en la eternidad, ya no para salvación, pero sí para dar a conocer sabiduría de Dios en misterio, como lo explica Efesios, entendiendo que por la rebelión de la sabiduría creada, aparece la estructura de los querubines, también fallaron. Aparece la estructura de los Adanes, también fallaron. Aparece la estructura de Israel, también falló. Y entonces aparece la iglesia. Y entonces la iglesia va a continuar con lo que se quedó truncado en la primera rebelión que hubo en los cielos. Y digo primera porque me imagino que todas las estructuras que fueron arrastradas, hermano, fue una rebelión en grande de una tercera parte de todas las criaturas. Y no estoy diciendo que hubieron otras rebeliones, no hubo esa rebelión que involucró a cierta cantidad de todas sus creaciones. La segunda rebelión de los querubines, la tercera rebelión de los Adanes,
la cuarta rebelión de Israel y ahora la iglesia que no se va a rebelar. Bueno, la iglesia fiel, claro. Pero en esta parábola del hombre de familia noble, otra de las cosas que le dice es, al regresar le dice, al regresar dice, cuando le dice, eh, dice, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y de negociar, le da las 10 minas y de negociar con eso hasta que yo regrese. Y sucedió que al regresar él, eso todavía, esto es profético todavía, dice, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos. Esto, hermano, nos deja a nosotros claro que cuando el Señor regrese, y aunque nosotros ya no vamos al juicio del trono blanco, pero sí vamos al tribunal de Cristo, que no me quiero meter en ese tema. El tribunal de Cristo, hermano, es para galardonamiento. Según lo que hicimos, bueno o malo, estando en este cuerpo. Ahí no está hablando del juicio del trono blanco, en donde de ahí, hermano, todos salen a condenación eterna, con algunas excepciones, porque se abrió el libro de la vida y otros libros fueron abiertos. Entonces, y al que no se halló inscrito fue echado al lago de fuego. Entonces, de ahí la gran mayoría se van a condenación eterna. Pero se abre el libro de la vida de algunos que se perdieron el milenio. No quiero entrar en detalles de eso tampoco. Pero cuando él dice, al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos. Esto nos deja claro, a la luz de esa parábola, nos deja claro que nos pedirán cuentas de lo que pusieron en nuestras manos, porque la parábola dice que el hombre noble de familia, llamando a 10 de sus siervos, les puso 10 minas, una para cada uno, y les dijo, y de negociar, y cuando yo regrese, pues vamos a arreglar cuentas. Eso quiere decir que de todo lo que pusieron en nuestras manos, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo lo administramos? Esta parábola que estamos tocando hoy de la familia, el hombre de la familia noble, la parábola de los talentos, la parábola del mayordomo derrochador, hermano, habla de todo lo que los bienes del Señor. Cuando habla de bienes, está hablando de ministerios, está hablando de dones, está hablando de finanzas, está hablando de servicio, está hablando de alabanza también. Al regresar él, mira, amado hermano, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros no podemos hacer lo que queremos con lo que es de Dios. El don es de Dios, la gracia es de Dios, el ministerio es de Dios, la autoridad es de Dios, la unción es de Dios, la revelación es de Dios, los planos de la iglesia de Cristo son de Dios. ¿Por qué es pues que entonces hay quienes persisten en meter las manos y hacer las cosas, voy a usar esta expresión, como se les da su gana? Anular principios, leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos. Hermano, ¿y por qué cambian? ¿Por qué dentro de la iglesia de Cristo meten un montón de fiestas mundanas, un montón de pasatiempos mundanos, un montón de entretenimientos mundanos? Entonces nos preguntamos, ¿acaso no son de Dios los bienes? ¿Acaso no nos van a pedir cuentas de lo que Él puso en nuestras manos?
Porque ese en lo muy poco o en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ese no se ha cumplido. Y aunque algunos le cumplen lo que concierne al plan tierra, porque claro, aquí también si eres fiel en lo poco, te ponen en lo mucho, o te asignan responsabilidades mayores o te dan abundancia en cuanto a lo que estás desarrollando. Pero esto no es nada comparado con lo que nos van a dar si somos fieles aquí, con lo que nos van a dar allá. Posiciones, galardonamiento, condecoraciones, niveles de gloria, responsabilidades. Y cuando dice, mira tú, aquí a ti te vamos a poner sobre 5 ciudades. Tu mina produjo 10 minas, o tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llamémosle 10 planetas si usted quiere, si nos ponemos un poco galácticos. O tendrás tu mina produjo 5, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Claro, aquí Dios añade, si se es fiel en lo poco, pero allá va a ser, hermano, en mayor escala, en mayor volumen, por la fidelidad que se tuvo aquí, en qué hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos, porque nos van a pedir cuentas. Y una de las cosas que tenemos nosotros que tener bien presente, hermano, es que en este negocio del reino de Dios, llamado Iglesia de Cristo, llamado Reino Eterno, si usted quiere, hermano, no existen pérdidas. No hay restas ni divisiones, sino solamente sumas y multiplicaciones. Por eso es que le dice, mira Señor, la mina que me diste produjo 10 minas. O tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En lo muy poco fuiste fiel. Ah, bueno, aquí entonces te vamos a dar autoridad sobre 10 ciudades. Tu mina produjo 5, o tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Eso quiere decir, hermano, que en este negocio Dios no acepta pérdidas. Y alguien va a decir, pero bueno, Dios es amor. Sí, pero otra de las cosas que les dice aquí, él le contestó a aquel siervo que le dice, mira, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Tu mina era dinero que le había dado. Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y entonces él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente? Le dice, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Yo voy a recoger lo que tú depositaste y voy a cegar lo que tú sembraste. ¿Qué le está diciendo? Aquí no se acepta pereza. No se acepta dormir espiritualmente hablando. No se acepta derrochar. Así que mira, como soy hombre exigente, entonces, si sabías que soy hombre exigente, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para yo recibir intereses. Ya eso nos deja claro que en este reino no se aceptan la pereza, el sueño espiritual, no se acepta la pérdida, no se acepta el derroche. Sabías que soy hombre exigente. Eso nos deja claro, amado pueblo, que los negocios de Dios son muy serios. Las responsabilidades en Dios son muy serias. Sean ministerios, sean dones, sea finanzas, sea
en la alabanza, sea en el servicio. Hermano, es serio este asunto. Y Dios no permite pérdidas. No hay resta ni división, sino solo suma y multiplicación. No le agrada la pereza ni la infidelidad a su propósito. Por eso es que le dice, has sido fiel en lo muy poco. Aquí le está diciendo, no acepto ni la pereza ni la infidelidad de lo que he puesto en tus manos. Porque vuelvo a repetir esto. La gracia es de Dios. El ministerio es de Dios. El don es de Dios. La unción es de Dios. La autoridad es de Dios. El propósito es de Dios. Los planos son de Dios. Nosotros solamente somos administradores de todo lo que es de Dios. Tú haces el trabajo y de acuerdo a cómo lo hagas, es como te van a pagar, es como te van a remunerar. Dios te mandó a hacer algo, te va a remunerar. Si Dios no te mandó, ¿para qué te metes? Yo recuerdo cuando comencé el ministerio, le dije, Señor, si tú no me llamaste, tú no me vas a proveer. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo de ministro? Me recuerdo que el Señor me habló al siguiente día, me dice, hoy comienza tu ministerio. Como diciendo, yo te llamé, yo te voy a proveer. Pero cuando se trata, hermano, de ministerio, se trata de algún don, alguna gracia, algún poder, hermano, si se trata de alguna unción, si se trata de dinero, imagínense, finanzas, se trata de la alabanza, todo, hermano, tenemos que entender que Él es el que establece las leyes. Por eso es que tenemos que tener claro a quién le servimos, cómo le servimos y por qué le servimos. Y tenemos que tener en cuenta que a Él no le agrada la pereza ni la infidelidad. Por eso le dice, bien siervo, en lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. O en lo muy poco, como dice esta parábola. Tomemos en cuenta, repito, que tanto en la parábola del hombre de la familia noble, como la parábola del mayordomo derrochador, y hermano, y la parábola de los talentos, los bienes son de Dios. Pero los bienes involucra, porque este es el punto, este es el meollo de este asunto. Involucra ministerios, involucra dones, involucra alabanza, involucra servicio, involucra finanzas. En todo esto Dios prueba el trabajo y la fidelidad al trabajo que se está haciendo. Dios prueba el trabajo, hermano, el trabajo que se está haciendo y la fidelidad según las leyes que Dios estableció, según los principios, las reglas que Dios estableció. Por eso es que somos probados, hermano, en lo muy poco. ¿Cómo nos van a dar lo mucho? Si, por ejemplo, mire, si hablamos de ministerios, porque este es el meollo del asunto, Dios va a probar si eres fiel a lo que está escrito. Como dice Pablo, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el ministerio, así hablamos. Porque muchas veces, hermano, podría ser que el ministro se siente realizado por el alcance que ha tenido, pero el ministro que debe de sentirse realizado es aquel que ha sido fiel a la revelación de la palabra, fiel a lo escrito, que ha trasladado y ha enseñado la palabra, como dijo Pablo. Yo no he rehusado, le dijo a los pastores, antes, hermano, de subir a Jerusalén, en donde
Agabo le profetizaba, así harán con el hombre de quien es este cinto. Dice, salvo que el Espíritu Santo me viene diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Dice, pero no he rehusado, dice, enseñarles, trasladarles, darles a conocer todo el propósito de Dios. Soy libre de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque les di a conocer todo el propósito de Dios. Y Pablo les dice, ahí en esa plática, les dice, y no sé si van a volver a ver mi rostro. Salvo que el Espíritu Santo me dice que me esperan cadenas y aflicciones. Pero no he rehusado darles a conocer todo el propósito de Dios. Tiene que ver con doctrina. Entonces quiere decir que Dios prueba al ministro en doctrina. Que de hecho el ministro, para ser establecido por Dios, primero tiene que ser probado en doctrina. Por eso es que vemos, hermano, unas cantidades de doctrinas, porque habría que preguntarse quién los plantó, cómo llegaron al ministerio, o hermano, porque pues ahorita está de moda hasta las herencias ministeriales. Se muere el pastor y aparece el hijo. Y no estoy desechando que pueden suceder así. Claro. Hermano, hijo de tigrillo nace pintito. Si alguien, una línea sacerdotal podría ser, pero no siempre es así. No siempre es así. Ah, bueno, como no se murió el pastor, entonces, como no tenía hijo, entonces la esposa que se quede de pastora. La Biblia no nos enseña que hayan pastoras. No hay bases para decir que hay pastoras. Entonces, hermano, pero tienen gente, sí, pues, claro. Hasta el apóstol Bergoglio, el papa argentino, dicen que es apóstol y tiene gente. ¿Por qué? Porque la fidelidad. Dios prueba la fidelidad y el trabajo. Se puede trabajar mucho y claro, si se trabaja se puede conseguir gente, pero la fidelidad ¿a qué? Al Espíritu, la fidelidad a la palabra, en lo que concierne a los ministerios, los dones, por ejemplo, ¿cómo prueba Dios? El trabajo, ¿cuál es el trabajo de alguien que Dios usa con cualesquiera de los dones? Una es congregarse, dejarse discipular, para que no vaya a estar profetizando, pueblo mío, así dice el Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. No. El trabajo es congregarse, dejarse ser discipulado, llevar a la práctica la palabra y ser fiel a lo que Dios les dio. Recuerdo una vez escuché una profecía. Me tocó visitar una iglesia y de pronto se suelta una profecía y dice, pueblo mío, así dice el Señor, yo los amo. ¡Pum! Se acabó la profecía. Se acabó. Yo los amo. Entonces, cualquiera hubiera dicho, no, pero pues tanto temblar para decir yo los amo. Pero fue todo lo que Dios le dijo que dijera. ¿Por qué le iba a añadir, pues? ¿Por qué le iba a añadir más si fue todo lo que Dios le dijo que dijera? Yo los amo. No tiene que ser una gran profecía de 5, de 10 minutos, sino yo los amo, o sea, fiel a lo que Dios les dijo que dijeran. Una visión fiel a lo que Dios les dijo. Y si tuve una visión, tuve un sueño y hay un mensaje, entonces voy a preguntarle, voy a inquirir a Dios, esa es parte del trabajo. Dios te dio una visión, te dio un sueño, voy a orar a Dios para que pueda darme la interpretación de la visión del sueño o del sueño para yo trasladárselo al pueblo. Es trabajo, el doblar rodilla, el pedirle al Señor, aunque claro es un deleite, pero ese es el trabajo de alguien que Dios usa con cualesquiera de los dones. Doblar su rodilla, si meterse en ayunos para que venga el Señor y le describa, le interprete el sueño o la visión que le dio para después trasladársela al pueblo con fidelidad.
Esto es lo que Dios me dijo, punto. No le voy a añadir, no le voy a quitar. Trabajo, fidelidad, eso es lo que le dijo a estos que le dio las minas. Has sido fiel en lo muy poco. Ve y negociar con esto. Pues claro, ir y negociar significa trabajo, pero negociar con fidelidad implica fieles a la palabra, fieles a lo escrito, fieles a lo que Dios te dio en cuanto al don, sea profecía, sea sueño, sea visión, sea palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, interpretación de lenguas, etcétera, hermano. Si hablamos nosotros de la alabanza, fiel al cántico que Dios te dio que cantaras. Para eso es necesario el trabajo, hay que practicar, hay que orar, hay que ir al Getsemaní a orar para que venga la unción. Getsemaní significa Gatsemen, en griego, que es prensas de aceite. Es trabajo, orar es trabajo, debe ser un deleite, claro, pero es trabajo. Es discipularte en cuanto a los principios sacerdotales, en el sacerdocio, valga la redundancia de palabra, del altar. Hermano, todo eso es importante. Es importante el discipulado, conocer los principios sacerdotales, tu tiempo de oración, hermano, la obediencia, etcétera, subir a ministrar, la fidelidad a lo que Dios, al canto que Dios te dio, la práctica del instrumento, si tocas un instrumento, todo eso es trabajo, pero ser fiel a llevar el culto a como Dios te está indicando, porque se tiene que tener una conexión y una sensibilidad al Espíritu Santo. Bendecimos su Santo Espíritu en el tiempo de ministrar. Saber si Dios aprobó los cantos, porque en vez hay cantos que cantan, híjola, y son cantos que, aparte de que no ministran, no fueron inspirados por Dios Espíritu Santo, porque existen buenos compositores con letras muy bonitas, pero que al final paran cantando cantos como Mis princesas mágicas, ¿verdad? Con manos vacías vengo a ti. No, Dios dice, no, nadie puede acercarse a mí con las manos vacías. Entonces tenemos nosotros que entender que nos van a pedir cuenta de lo que pusieron en nuestras manos. Y si hablamos incluso, hermanos, del servicio, la Escritura dice, cuando prestéis servicio a Dios, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Podamos ofrecer, hermano, un servicio aceptable, como dice Hebreo. No hacerlo a nuestra manera, ni a nuestro gusto, sino lo mejor para Él. Al final de cuentas sabemos que Dios, si alguien paga, hermano, bien es el Señor. Pero ¿cómo vamos a recibir nosotros si en realidad queremos lo mucho, queremos la abundancia, pero no somos fieles en lo muy poco? Y si hablamos de las finanzas, porque va a haber también, nos van a pedir cuenta qué hicimos con todo lo que Dios nos dio, si lo administramos bien, comenzando por los ministros, terminando con el pueblo, que lo que te bendije, te prosperé, te abundé, te di lo mucho que hiciste. Porque en veces cuando hay abundancia se gasta en lo que Dios nunca dijo que se gastara, hermano. Y no estoy diciendo que tenemos que doblar rodilla para preguntarle si podemos comprarnos un refresco o una pizza. No, tampoco nos vamos a los extremos. Pero en veces son gastos innecesarios. Innecesarios. Fíjese que es tan asombroso cómo es Dios de maravilloso. Me fui a una subasta que está por aquí cerca de autos, aunque estaban subastando mobile homes, estaban
subastando RVs, hermano, carros rodantes de esos que tienen su casa y todo, baño y cuanta cosa. Estaban subastando lanchas, carros, herramientas, un montón. Pero aquí en Carolina del Sur hay muchos lugares en donde usted puede acampar, hermano, pasarse 2, 3 noches con la familia. Y entonces venían platicando con mi esposa y le digo, fíjate que estaban, incluso vendían unas RV muy bonitas, para acampar y todo eso. Y de pronto escucho la voz de mi hija que me dice, Jaelita, Alexa me dice, pero ese es un gasto innecesario. Dije, sí, es un gasto innecesario. Dijera, nos vamos a acampar cada 2 semanas también, pero una vez al año para que se pudra ahí la RV parada. Dije, no, sí tiene gastos innecesarios. Porque en veces, hermano, toda la abundancia que Dios nos da en cuanto a las cosas materiales, muchas veces lo malgastamos. Hermano, en veces los ministros lo malgastamos. Yo pasé por eso, hermano. Pasé por eso. Gastaba dinero a lo bruto. Entraba dinero, hermano, a lo bruto y considero que fui un mal administrador. En cuanto a, aunque en la iglesia, hermano, lo mejor para la iglesia. Remodelamos la iglesia que se compró, le metimos $280,000, hermano, instrumentos de lo mejor, micrófono de lo mejor, batería, hermano, consola, etcétera, hermano, de lo mejor le metíamos. Pero fuera de ahí, yo hacía gastos innecesarios, hermano. Porque nos van a pedir cuentas de todo lo que pusieron en nuestras manos. Todo. Nos van a pedir cuenta, hermano, del llamamiento, del ministerio, de la unción, del propósito, hermano, de la revelación que nos dieron, porque nos la dieron para transmitirla, nos la dieron para bendición del pueblo. Una gracia, hermano, que oras y la gente se sana y ya no hiciste nada por revivirla, sino ahí está, atada en el pañuelo, escondida, enterrada, cuando Dios la dio para bendición de su pueblo. Pero tenemos que entender que Dios nos prueba constantemente. Lo mucho será lo mucho, lo mayor y la abundancia será en la eternidad. Aquí en la tierra es lo poco, lo muy poco, que al final de cuentas, hermano, nos dan lo suficiente y necesario para desarrollar el propósito, pero allá, en la eternidad, será lo mucho, lo grande, lo mayor, lo abundante, para continuar con la predicación del Evangelio, no ya para salvación, pero sí para dar a conocer sabiduría de Dios en misterio. Ya enseñamos de eso, continuaremos en el camino. Termino con esto. Debemos de entender, amado pueblo, que estamos en un tiempo en donde Dios nos está probando y nos dio gracias, nos dio dones, nos dio poderes, nos puso el deseo de servirle y nos añade las cosas materiales. Y de todo, amado pueblo, nos van a pedir cuentas. Consideren lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo saliendo por esta plataforma a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Si hubiera alguien que no conoce a Jesucristo, quiero recordarte que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Es necesario. La eternidad es la eternidad. Un tiempo sin fin. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, amados hermanos,
es tiempo de volver. Más si alguna gracia, algún don o algún poder, o es más si Dios te añadió mucho y te prosperó mucho, de todo te van a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos puso o con lo que Dios puso en nuestras manos? Y si hubiera alguien que esté enfermo, dígale: Señor, sáname, quiero servirte. Y si estás en servicio activo, quiero recordarte que Dios sana a aquellos buenos siervos y fieles, como el siervo del centurión. Sabía el centurión que era un buen siervo y que enfermo, postrado en cama, no le servía. Intercedió ante el Señor Jesús y el Señor Jesús lo sanó, porque era un buen siervo fiel. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. De ahí es donde va a emanar una vida fiel a Dios. El Señor les bendiga y por favor hazle clic ahí a tu teléfono. Quizás este es un mensaje práctico, pero hoy más que nunca, fieles a Dios, fieles a su palabra y fieles a lo que puso en tus manos. Dios espera que le entreguemos buenas cuentas. Bendiciones, amado pueblo.